Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este especial de Voces en Resistencia, un noticiero en donde vamos a visibilizar los derechos humanos y sus vulneraciones. El día de hoy estamos centrándonos más en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Una obra de análisis de datos, historias y reflexiones que nos ayudan a comprender la importancia de exigir y respetar los derechos de todas las personas, sin importar su identidad, orientación, expresión de género o sexo. Además, revisaremos documentos y recursos clave, como la guía de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León sobre los derechos de las personas LGBTI y el video educativo sobre la violencia digital. Así es, también presentaremos 5 casos reales tomados de notas periodísticas recientes, donde se han violentado derechos fundamentales, para entender lo que está pasando y cómo podemos cambiarlo. Ahora, hablemos de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. Comencemos poniendo una base sólida. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+? Porque según la CEDHNL, estos derechos están basados en los principios como la no discriminación, la igualdad ante la ley y la dignidad humana. Entre ellos están el derecho a la identidad de género, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a formar una familia, a la protección contra la violencia y al acceso a la salud, la educación y el trabajo. Las mujeres también tienen derechos específicos, reconocidos en convenciones como la CEDAW, como vivir libres de violencia, tener igualdad de oportunidades, participar en la vida política y recibir justicia ante cualquier tipo de agresión o abuso. Y no olvidemos que estos derechos no solo deben de existir en papel, deben ser exigibles, protegidos y aplicados por el Estado, las instituciones y la sociedad. De eso se trata este noticiero, de visibilizar lo que sucede cuando no se respetan. Ahora hablaremos sobre casos reales y daremos un análisis a los derechos que fueron vulnerados. El primer caso que tenemos es la violencia digital contra Isabela Camil. La actriz mexicana Isabela Camil mantiene desde 2023 un litigio con Netflix por su representación no autorizada en escenas de contenido sexual en la serie Luis Miguel, a la que señala por violar su derecho a la intimidad sexual que está amparada en la Ley Olimpia. Aunque un juez dicte medidas de protección y exigió el retiro de esas escenas, Netflix México argumenta que no controla los contenidos y la responsabilidad recae en Netflix Inc. En Estados Unidos. Esta postura imposibilita la aplicación efectiva de la Ley Olimpia y deja a la víctima en estado de indefensión, según los abogados de Camil. Este caso pone en el centro el tema de la violencia digital y mediática. Su derecho a la intimidad y el consentimiento fue violado y el debate legal expone vacíos normativos en cuanto a representación no autorizada. Una lección clave: el consentimiento también debe ser considerado como ficción. Más bien, en la ficción, ya que la dignidad de las personas va por encima del entretenimiento. Para el segundo caso tenemos feminicidios en México. El artículo Hijas y madres muertas en un país sin Dios denuncia la alarmante violencia que existe en México, destacando una semana particularmente trágica en la que fueron asesinadas 4 mujeres, entre ellas 2 niñas de Badiraguato, Sinaloa, Alexia de 7 años y Lady de 11, quienes fueron víctimas del fuego cruzado entre criminales y militares. La tercera era Cecilia Rubalcaba, una enfermera y regidora municipal en Teocaltiche, Jalisco, quien fue ejecutada en su lugar de trabajo. Y la última, Karina Ruiz Ocampo, quien era una activista comunitaria y madre de 3 hijos, desaparecida y hallada
muerta tras exigir el acceso al agua para su comunidad en Arenal, Jalisco. El autor critica duramente a la inacción y falta de explicaciones de la autoridad estatal y federal. Subrayó la normalización de la violencia y la impunidad y sostiene que los criminales dominan amplios riesgos del país y que frases oficiales vacías han perdido toda la credibilidad. Este caso refleja la negligencia institucional ante la denuncia previa de violencia en esa zona. Las víctimas no fueron protegidas y la respuesta tardía del Estado también fue una forma de violencia. Es fundamental que el sistema judicial trabaje con perspectiva de género. Este reconocimiento por parte de la Corte es un paso, pero aún queda mucho por transformar en cuanto a prevención. Para el caso 3 tenemos los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTQI+. México es uno de los países con mayor índice de crímenes de odio hacia las personas que son parte de la comunidad LGBTQI+, y en 2024 se registraron más de 140 asesinatos, especialmente a las mujeres trans. La violencia estructural, los discursos de odio, la impunidad hacen de estos crímenes una amenaza constante. Aquí se violan el derecho a la vida, a la igualdad, a la protección frente a la violencia. La falta de datos oficiales y políticas públicas refuerza la invisibilidad. Muchas familias ni siquiera llegan a lograr la justicia. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio ha sido clave en visibilizar esto. Esto no es solo estadística, son vidas humanas, sueños truncados. Necesitamos educación y legislación con enfoque de derechos humanos y diversidad. Para el caso 4 tenemos a las parteras indígenas en Chiapas. En mayo de 2024, parteras tradicionales e indígenas en Chiapas denunciaron la discriminación y el racismo institucional a la que se enfrentaban día a día por la falta de reconocimiento de la partería tradicional como una opción válida y segura para las mujeres. Declararon que en muchas áreas, instituciones como el IMSS Bienestar les prohíbe atender mediante acoso y coacción por parte del personal de salud que persuade a las mujeres a no optar por la atención de parteras tradicionales, violando a su vez su derecho al trabajo y las mujeres a decidir sobre su propio acceso de parto. Las parteras también enfrentan trabas burocráticas y condicionamientos al momento de obtener certificados de nacimiento. Esto debido a que las condiciones de alumbramiento que expidan como colectivo no son aceptadas ni válidas para el registro civil, lo que ocasiona el desamparo de niños y niñas por la falta de acta de nacimiento por haber nacido bajo la asistencia de parteras. Estas denuncias van acompañadas de la demanda de reconocimiento y dignificación de la partería tradicional como un derecho cultural y como parte de la identidad de los pueblos indígenas, por lo que se pide un alto a la criminalización y persecución de las parteras por cuidar de los embarazos y partos en sus comunidades. Para el caso 5 hablaremos de las desapariciones de jóvenes en México. Hay un informe de la Universidad de Guadalajara en el que se revela un preocupante aumento de las desapariciones de jóvenes en México, especialmente en el grupo de edad de 15 a 19 años, con un incremento del 63.6% entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Este fenómeno afecta particularmente al estado de Jalisco, que lidera los registros de desaparecidos, aunque se extienden por todo el país, con un total de 128.478 personas desaparecidas. El grupo de 25 a 29 años es el más afectado históricamente, mientras que los desaparecidos infantiles de entre 10 y 14 años aumentaron un 72% en el último año.
El estudio también destaca un aumento del 95.1% entre las mayores de 75 años, aunque con menos víctimas absolutas. El informe apunta al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado como principal causa en Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analizará los datos, mientras que las familias de víctimas critican la falta de respuesta efectiva de las autoridades. El Estado de México, la Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa y Querétaro presentan aumentos destacados en casos. Hoy hemos visto cómo los derechos humanos no siempre se respetan, especialmente cuando se trata de las mujeres y de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, pero también hemos visto que el cambio sí es posible. Desde reformas legales hasta sentencias históricas, cada paso cuenta. Pero el primer paso es visibilizar, hablar, no callar más. Debemos informarnos, exigir justicia y crear entornos donde nadie sea discriminado por ser quien es. Los derechos no se negocian en ningún momento, se deben garantizar. Y si tú nos estás viendo, recuerda que todos tenemos un rol. Infórmate, escucha, denuncia, educa a quienes te rodean. Cada acción cuenta en la lucha contra la violencia y por la dignidad. Gracias por acompañarnos en este noticiero especial. Que esto no sea una conversación de una sola vez, sino el inicio de un compromiso permanente. Le invitamos a leer la Guía de Derechos LGBTI y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León y ver el video educativo sobre la violencia digital. Son recursos valiosos para saber más y actuar con responsabilidad. Muchas gracias. Nos despedimos, pero seguimos firmes, defendiendo la vida y la libertad.